Bienvenidos, jóvenes. Vean, estas colinas, la verdad me llamaron mucho la atención porque, pues, cerros hay muchos, pero con esta forma no tantos, ¿verdad? Es algo Sí, especial de acá de Medellín. sí, vivimos en un territorio lleno de montañas, colinas, lomas, y bueno, esta es nuestra condición topográfica, la cual nosotros trabajamos día a día y tenemos que sacarle el mayor provecho. Y lo hacen. Sí. Platícanos, por favor, cómo arranca, porque este proyecto me imagino que también tiene sus particularidades por la altura de la loma. Sí, tenemos un lote que tenía una condición muy cónica, bastante largada, entonces la disposición de toda la casa responde también como a esa condición topográfica. Está en la parte más alta. A este lote sí se hizo un corte, ¿cierto? Para poderlo nivelar totalmente y poder tener como la disposición completa de toda la arquitectura, que esté con una base sólida del terreno. La querían de una sola planta. De una sola planta. Esta Claro. es la condición, era de una sola planta y obviamente también teniendo una relación muy directa con el paisaje. Esa es como la condición de lo que nosotros manejamos dentro de los proyectos de la oficina, muy de crear nuevos paisajes. Esa es una intención total. Qué belleza de fraccionamiento. No, no, no. Aquí Ah, estamos en medio de la naturaleza y ahora la naturaleza en medio de la arquitectura. exacto, entonces la intención es, esta es toda la zona del parqueo de vehículos. Acá tenemos esta pared alistonada en madera natural. Está acá también. Allá hay una puerta con un cuarto útil, un acceso auxiliar sobre este lado. Y tenemos este jardín, que es el jardín de entrada, el jardín de acceso, como nosotros lo llamamos. Y hay un montón de vegetación acá que obviamente crece. Y también los propietarios de la casa son muy dados a sembrar y a meterle, digamos, un poco la mano también al tema de la Excelente. jardinería. Claro, que traigan las plantas que les gustan. Oye, ¿cómo se ve bien esa ventana, verdad? Del pasillo, con la vegetación, con el muro. Te cuenta una historia ahí, ¿verdad? O sea, dices tú, ay, ya quiero entrar para ver qué pasa. Exacto, no, la intención es que no entregar absolutamente todo de una vez, sino Ujú. ir descubriendo, ir como, bueno, ¿qué hay allá? Entonces yo quiero ir, quiero mirar, quiero empezar como a conocer cada uno de los espacios, pero que la arquitectura no te entregue todo de una sola vez, que te la vaya como fraccionando de a poco, que sea más sorpresivo. Entonces Es- acá utilizamos muy pocos materiales. Te voy a contar, esto es un material que es un enchape en concreto blanco. Es un producto de acá, de una empresa local, se llama Concrestón. ok. Eh, Es muy y suave, ¿verdad? sí, es un producto bastante pulido, ¿cierto? Pero es concreto y viene en diferentes tonos. Acá quisimos utilizar el color blanco en esta parte. Y Bonito. el ladrillo gran formato, que para nosotros es un elemento que es supremamente importante dentro de la arquitectura de la región y de Colombia, ¿cierto? Sí, ya este ladrillo, ya lo empiezo a identificar. El color, hasta las dimensiones. Sí, Y es amplio. ¿Cuánto mide esta losa? Como 1,80 m. sí, Y luego la aquí diagonal, ¿verdad? En su arquitectura hay sí, diagonales. hay diagonales. No manejamos siempre, tratamos como de quebrar las líneas rectas, de generar ciertos como condiciones. Mira que esto es como un embudo, nos conduce. Entonces es como una dirección, como hacia donde queremos llegar. Utilizamos roble claro también acá. En- Apunten este tono, jóvenes, ¿eh? Porque esta madera, ojalá que así fueran muchas puertas. Sí, esto es también una madera maciza, maciza, marcos macizos. Es como una intención que queríamos tener muy clara. Aquí ya entramos como al hall de la casa. La casa está distribuida en tres naves. Tenemos una nave principal, que es toda la zona social y cocina, una zona de servicios, que ya vamos a ver, y la zona de habitaciones. Entonces, Pues tú nos dices, bueno, acá pasamos a toda la zona social.
aquí tenemos una altura mayor, es un volumen de mayor jerarquía, donde lo que tratamos de hacer es enmarcar el paisaje. Entonces tenemos estos grandes marcos de ventanas que nos miran a lugares específicos, por ejemplo en este caso el bosque. Entonces es la intención, claro, lo acompañamos por medio de la chimenea, ¿cierto? Estamos también en un lugar clima templado, frío, entonces es importante. Chimenea de gas. Sí, chimeneas a gas. Acá las chimeneas de madera no se usan mucho porque, pues, aparte de que hay una resolución de que contaminan bastante, pues son difíciles de mantener y entonces es mucho más fácil tener un proceso en chimenea a gas. ¿Y cómo trabajas el espesor del muro? Porque la chimenea de gas necesita 30 centímetros, 40 centímetros de profundidad. Sí. ¿Qué pasa con el espesor del muro? Lo que hacemos es un vano ancho, o sea, aquí aprovechamos también las columnas de la casa, entonces tenemos columna inmersa acá adentro, otra columna acá, y hacemos un ensanchamiento de la porción del muro, entonces hacemos un gran muro, y ahí hacemos, o metemos, insertamos la chimenea como tal, que es esta. Entonces esto se vuelve también una banca, se vuelve un espacio pues como de relajación, de contemplación del paisaje y esas también hace parte como de la intención de que la misma arquitectura tenga también como esa condición de mobiliario. Muy integrado. Sí. Y hay un hueco, o sea, sirve también como para puente térmico. Sí, hay un vacío como una cámara de aire, es una cámara de aire realmente. Sí. Elegante. Sí. Qué elegante este espacio, monoespacio, pero bien articulado por ese vestíbulo y abierto hacia el paisaje, porque aquí tienes paisajes en 360. 360. Que hicimos también con el material, dividir. Entonces aquí hay un material en piso que simula madera, es un porcelanato que se une con esta terraza exterior y ya todo este gran formato de un porcelanato gris, simulación más concreto, que es el que unifica como el resto de la arquitectura de la casa. Entonces tenemos como esa, no hay un desnivel, digamos, sino que lo marcamos en términos de material. Se ve muy elegante. Y la cubierta de madera, platícanos de la cubierta, por favor. Tenemos madera natural en roble también, entonces es un cielo falso en madera. La intención es darle también un espacio de calidez, como de mayor jerarquía y de integración espacial con el resto de los materiales que empiezan a combinar como un espacios muy cálidos. Nos interesa que el ladrillo, tanto con el piso como con el techo, empiece a jugar con esa condición mucho más, sí, más cálida, más acogedora. Esa es nuestra intención. Claro, es una casa, aquí es una casa, no es una casa de campo, pero aquí viven, es una casa de uso diario, entonces es muy importante también que esos materiales y esas condiciones sean dadas precisamente para su uso diario. Nosotros aquí tenemos una altura de 350. Buenísimo. Aquí estamos mucho más altos y entonces se siente, pues si la gente pudiera estar acá, se siente un cálido el espacio, no es un espacio ni frío, nada, es un espacio cálido. Acá tenemos toda la parte de la cocina y alacena, ¿cierto? Lo que hicimos fue integrarla totalmente, entendemos la cocina como un espacio social más de la casa, entonces no quisimos esconderla, ni llevarla a la trasescena, ni mucho menos, sino que la queremos integrar. Entonces es parte fundamental como del quiebre de la estructura misma de la distribución espacial de la casa, ¿cierto? Me encanta. ¿Qué dimensiones tiene aproximadamente todo este espacio social? Nosotros tenemos acá, si no me equivoco y no me falla la memoria, tenemos entre 7,50 y 8 metros en este espacio, entre el ancho. Y en este tenemos también unos 10 metros más o menos aproximadamente. Ok. Que se siente muy generoso. Y más por los patios, ¿verdad? Los patios te crecen todavía más la amplitud. Exactamente. Aquí tenemos, este es como siempre, y vas a encontrar en la arquitectura que nosotros creamos y diseñamos, es siempre por medio de dispositivos que se vuelven relaciones espaciales, en este caso los jardines. Entonces aquí está este jardín que se vuelve más un espacio muy selvático, ¿cierto? Que es integración no solamente desde el exterior, sino para el interior también, ¿cierto? Aquí tenemos una condición de acuerdo a la ubicación de la casa,
y es que tenemos poniente allá, Ok. ¿cierto? Entonces tenemos una rotación lineal de los 365 días del año, entonces tenemos que también tener como esa condición de protección natural y de manejar también como esos microclimas dentro de la casa. Acá tenemos esta terraza que la intención que nosotros tenemos es que precisamente sea una extensión más de la zona social. Entonces, tenemos acá un espacio donde tú puedes tener también una sala exterior o unas sillas y aprovechar este jardín que es bien bello y que nos ayuda también como a minimizar como ese impacto de la que es la construcción como tal. Estamos en el campo y como tal es chévere traer la naturaleza. Me gusta, me gusta. Porque aquí la planta ya no es una L, ya no es una forma tan regular, está articulada, ¿verdad? O sea, Sí. con los patios, con estos Es vacíos. una articulación de volúmenes, claro. Es un juego como de patios. Entonces tenemos ese primer, o de jardines más bien, ese primer jardín de acceso. Tenemos este segundo jardín. Vamos a encontrar también dentro de una circulación que nos lleva a un jardín largo. Luego hay otra dilatación entre las habitaciones, que también es otro jardín. Y así es como un juego de jardines que nos permiten distribuir y, como tú dices, articular absolutamente toda la forma geométrica de la casa, más la volumetría. Y eso hace que, pues, obviamente, tengamos estos espacios que se ven en cierta medida generosos. Esta es una casa de 270 metros cuadrados, no es una casa tampoco tan grande, es una casa muy cómoda, ¿cierto? Pero los espacios son muy proporcionados. Generosos. Y la altura, aquí esta altura ayuda Sí, muchísimo a que la casa se sienta del sí, doble del claro, tamaño. claro. Si quieres, vamos yendo por acá a la zona más de servicio. Se llena de luz, ¿verdad? De repente se sentía como que iba a llover y de Sí, y se repente salió abrió. el sol. Sí. Este es el baño social. Este. Qué bien huele, jóvenes. Ojalá que pudieran activar el sensor de olor. Aquí tenemos un olorcito muy agradable. Ventilando hacia atrás. La casa se despega de todos los Sí, linderos. sí, está totalmente dilatada. Vamos a ver que en la parte de allá hay un talud muy grande porque es el corte de la montaña. De hecho, cuando nosotros llegamos al lote, pues que nos contratan para hacer el diseño, el encargo, ya estaba cierta parte del corte. Nosotros lo que hicimos fue aplanar, terminar de aplanar y posar la casa de acuerdo pues como esas condiciones que queríamos que tuviera. Aquí tenemos zona de ropas, es una zona de ropas pequeña, pero es muy bien aprovechada porque tiene doble mesón, hay espacios como ven acá, la ropa que se plancha, está su lavadora, su fregadero, Súper práctico. Me es encantan muy. sus cuartos de ropa. Sí, acá está una habitación de servicio y esta es la entrada auxiliar como veíamos. Y ya vemos el patio. El Y patio este es el está. patio que es de acceso y que obviamente tiene esa relación también con desde todos lados poder mirar y disfrutar esos nuevos paisajes, como les decimos. Por acá te mostré algo más técnico, pues la alacena. Entonces aprovechamos estos espacios también. Esto es bastante cómodo, Buenísimo. donde pasa de todo. Esto es una maravilla porque tiene de todo. Oye, Entonces, está muy generosa. los espacios de almacenaje son súper importantes dentro de nuestros diseños. Nunca sobran, Nunca sobran. nunca sobran. Es que ustedes la entienden cómo se habita también, ¿verdad? Su arquitectura es bella estéticamente, pero también funcionalmente. Claro, es que lo acabas de decir, la gente lo habita todos los días. Hay gente acá viviendo, Claro. disfrutando, quejándose también en algunos casos si algo bueno o es malo, no sé. Pero en general realmente son obras maravillosas y que han permitido que la gente las disfrute en su día a día. Eso es maravilloso y también muy satisfactorio para nosotros. Claro. A- Completamente habitada, jóvenes. Acá encontramos un estudio que en este caso es como una habitación de los nietos en este espacio. Y ves, es un espacio súper lindo porque también tiene su propia terraza, tiene la relación con el paisaje, se vuelve también como una cuarta habitación en el caso de que se necesite, Y ¿cierto? muy transparente. Sí, Muy transparente, vean nomás.
Aquí tenemos ya la relación directa con un jardín posterior en esta parte. Parece un cuarto de juegos. Está muy Exacto, padre. exacto, es como un comodín. Pueden Sí, suceder diferentes cosas. Fue pensado inicialmente como un espacio de estudio, pero realmente se ha vuelto como, le han dado como otro tipo de usos. Entonces, me mira, encanta. está este jardín posterior. Aquí vemos que la casa está totalmente dilatada. Me gusta ese término, dilatada. Para las personas que no lo entienden tanto, o sea, dilatarse lo entendemos como separarse. Exacto, Sí. O sea, se separa del terreno, ¿verdad? Creo que hay que aprender a hacer eso, ¿no? total. A veces nos cuesta, y más en terrenos chicos, ¿verdad? Claro, y eso permite que también se vea mucho más amplia de lo que realmente es, ¿cierto? Y es aprovechar estos espacios que se vuelven también muy dignos y que no son como la parte posterior, sino que se vuelven también como una integración, tanto del interior como del exterior. No, esta pasarela es un espectáculo. Buenísima. Y muy privada. Eso es lo que me gusta también. La Exacto. misma forma de tus piezas te dan privacidad, porque desde la sala no vimos el interior de las habitaciones. No, para nada. Ajá. Para nada. Se conserva esa privacidad, exactamente. Y aquí la naturaleza haciendo su trabajo. Genial. Y el ladrillo otra vez. Sí, este volumen, si ves, este bloque de concreto es el que enmarca los dos laterales, los dos volúmenes más bajos, y el de ladrillo, claro, es el que tiene mayor jerarquía, el que conserva pues como toda esa potencia, también de color y calidez. Altura. Sí, exacto. Excelente. Estoy haciendo fanático de ese ladrillo. Es muy bonito. Muy bonito. Lo utilizamos en muchas de nuestras obras. Y no solamente en este tono, sino en diferentes tonos. Ok. Le damos como muy buen uso. Es que tiene un muy buen acabado. O sea, realmente. Y no le vuelves a pintar nunca, ¿verdad? ¿No? Y este espacio está concebido obviamente por si en algún momento se quiere volver una cuarta habitación. En la parte de allá se dejaron todas las instalaciones para que sea un futuro baño si se quiere. Ah, ok. Allá afuera. Por eso digo que es un comodín. Aquí Ya. puede pasar lo que tú quieras. Claro, si en algún momento se vende la casa y necesitan ahí la otra recámara baño, Exacto. la tienen. Así es. Aquí esta casa tiene una estructura mixta, porque viene toda esta parte en estructura metálica. Dejamos la viga, si ves, pasa adyacente, como tangencial a la columna, que es un detalle muy bonito. Dejamos el vidrio dilatado en la parte de arriba y toda la puerta vidriera en la parte inferior. Que ese es bien bonito ese detalle, que es una gran viga IP. Excelente. Por aquí entramos a toda la zona de habitaciones, que es como el área más privada de la casa, Qué ¿cierto? bonito articulaste este pasillo. Los pasillos a veces son largos, son angostos, pero este juego de Cla- los vanos, Claro, lo entendiste muy bien, porque la idea es abrir acá y cerrar acá. claro, Yo abro acá y cierras cierro acá, acá. claro. Y vas a encontrar, allí cierro y abro allá. Es como un juego Sí. de... Lleno vacío. Exactamente. Buenísimo. Tenemos dos habitaciones gemelas, exactamente iguales, que son estas. Esta habitación con su baño y vestier, cada una. Tenemos una pequeña terraza, cada una. Obviamente en relación hacia el paisaje, siempre es súper importante para nosotros. No son habitaciones tan grandes, son habitaciones, digamos, muy cómodas, justas para la necesidad y el pedido del cliente. Entonces, Pero me agrada porque no necesitas más. No sientes la recámara justa, ¿no? La cama queda muy bien. Ah, y el baño y ahí bonito. vive una chiquita, entonces, Su escalerita, su vestidor está generoso también. Y la regadera detrás de mí. Que la regadera detrás de mí le ayuda a la volumetría, ¿verdad? Le das la masa, exactamente. claro. Le das el balcón. Así es, generamos este nicho de acceso con estas diagonales para que se entienda y se vea como la apertura del cielo. Claro. Pudimos haberlo llevado al mismo nivel, pero también el detalle de subir el cielo
en proporción con la parte superior del muro ático, que es el que esconde realmente la cubierta, pues hace este detalle que se ve bastante bien. Muy bonito, ¿no? La sustracción. Porque sigue, bueno, es un poniente o más que poniente es un sur, ¿verdad? Esta ventana. Sí, Entonces también le exactamente. ayuda, ¿verdad? Un Sí, poquito esta sustracción así es. a mitigar el sol. Qué buen remate saliendo de la habitación. Este es el remate más bonito. Aquí tenemos otra habitación igual. Son, como te digo, son gemelas, tienen la misma condición, la misma particularidad. Perfecto. El mismo baño, todo. Tiene, sí, simplemente no son como espejo. Ok. Interesante, fíjate. Normalmente se acostumbra más a entrar en las casas allá en vestidor, baño. Aquí es baño, vestidor. Y esto me gusta, fíjense. Este es un detallito sencillo. No tiene la entrada pegada a la puerta. Muchas veces se pone la entrada ahí y se tapa por la puerta. Sí. Aquí no. Aquí la puerta bate perfecto y la puerta la llevas un poco más a la derecha. Te sigue quedando buen espacio de muro. Creo que trabaja mejor. Aquí vamos a la habitación principal. Pasamos de nuevo por un filtro. O sea, hacemos una dilatación, lo que te decía del juego de los jardines. Aquí encontramos otro jardín. Acá nos encontramos de nuevo con el otro jardín, que es el juego de jardines. Entonces viene apareciendo como esos jardines. Este es un jardín más profundo que dilata la habitación principal del resto. Tiene la longitud de los volúmenes de las habitaciones. Es más privado, pero bastante denso. Está genial. Y lo único que pasa es que extiendes 1,5 metros más el pasillo, ¿verdad? Exactamente. Claro, pero se te hace corto porque como tienes tanta luz y tienes como esta relación de los jardines, entonces obviamente entiendes como esos filtros, como esos pasos, no se te hace tan largo Claro, tampoco. claro, claro. Aquí estamos en la habitación principal, que es, obviamente está totalmente direccionada hacia el paisaje, tiene una condición mucho más privilegiada, llamémoslo de esa manera, en términos de su ubicación, pero también tiene la condición de que le da todo el poniente, tiene todo el poniente sobre este costado, obviamente un paisaje maravilloso. Estos amaneceres y atardeceres son súper lindos. Uf, esto parece Suiza. Sí, es una maravilla, es una Sí. maravilla. Yo creo que no he ido a Suiza. Bueno, una vez, sí, pero no he visto esto. Qué belleza. Y ya es este juego de volumen más puro, lo ves más cerrado, más limpio, con esto, que es como también esa intención que teníamos para proteger también un poco la radiación, el sol Ujú. sobre esta área. Por eso jugamos con esta gran abertura sobre esta habitación. Se ve muy elegante. Parece Álvaro Siza esto. Está muy, muy. Bueno, la comparación, Sí, 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 sí. pero te Sí, lo sí, sí. agradezco. Sí, es que se ve muy, muy fuerte y muy bien proporcionada. Muy, muy Sí, bonita la proporción. Y fíjense cómo la caja ahí queda. Entonces, a ti te entregan el solar más o menos con este corte. exactamente. Ya. Me encanta porque aquí la casa se ve pequeñita, ¿verdad? Si alguien anda caminando por aquí dice, no, pues no haces esta caja y por ahí se ve poquito otro. No es la masa tan pesada, que a veces eso es bien difícil de regular, ¿verdad? Total. Bueno, claro, claro. Este es otro de los juegos de los jardines que tanto nos interesa y obviamente tener el espacio lo más abierto posible. Entonces, claro, bañarse acá es como estar afuera. Tenemos obviamente un vidrio en esta parte, pero tenemos un espacio totalmente abierto arriba. Ok, Sí. ventila, Ventila, pero no le llueve. no le llueve exactamente. Eso me agrada también. Sí. A veces la lluvia puede ser demasiado, demasiado iracunda, ¿verdad? Y es difícil Total. regularla. Sí, y si ves el baño, no es un baño muy grande, pero es un baño también proporcionado y el jardín le da como esta condición espacial de amplitud. Se ve más grande de lo que realmente es. Ujú. Obviamente tiene buenas proporciones, pero no es el baño gigante que en muchos de los casos se esperaría tener. Claro.
Y esa columnita ahí le ayuda pues a mantener el fijo de vidrio, ¿verdad? Exactamente. Solo ese es un detallito que ahí pasa muy desapercibido, pero nuestra intención es manejar siempre como el jardín. Me encanta porque aquí sentado, de repente te va a empezar a hacer caricias un grillo, ¿no? Una cosita así. Está genial. Todos deberíamos de tener un jardín en el baño. Apúntenlo para sus listas de deseos antes de morir. Y entonces me dijiste que son 200 metros, 270 metros cuadrados. ¿Qué equipo, eh? ¿Cuántas personas forman el equipo? Mira, en planta baja actualmente somos 5 arquitectos. Ok. Nosotros tenemos la oficina en diseño, pero construimos nuestros propios proyectos. Todos estos proyectos son construidos por nosotros mismos. En ese equipo es mucho más amplio. Hay una parte administrativa y toda la parte pues, de obra. Pues arquitecto, muchas felicidades. Muchas Qué obra. gracias. ¿Cuáles son las redes sociales para que lo podamos contactar? En Instagram estamos como Planta Baja E y página web plantabajastudio.com. Excelente. Muchísimas gracias por compartir esta belleza de trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, y felices de tenerlos por acá. Muchísimas gracias y gracias a los propietarios que nos abren las puertas hasta el baño. Así que muchísimas gracias. Claro que sí. Saludos a todos jóvenes Cotaparedes. Adelante desde Colombia.